La bicameralidad en el Perú entre 1980 a 1990, por Raimundo Heredia Vargas. Una de las acciones que demuestran el excesivo poder del Congreso peruano por encima de la voluntad popular es que en este 2024 aprobaron una reforma a la Constitución Política del Perú de 1993 a favor de la bicameralidad, una institución que estuvo establecida en la Constitución Política de 1979 y que, a pesar de que muchos de los congresistas estuvieron en contra de esta Constitución, en la práctica y por la conveniencia de reforzar y ampliar su poder, la reconsideraron como una alternativa para mejorar la función legislativa. Es decir, la bicameralidad, de lo que se puede deducir de las palabras de los propios congresistas que estuvieron a favor de esta reforma, es una solución a la incapacidad de los parlamentarios para hacer mejores leyes, cuando en el fondo, y desde mi punto de vista, debería de ser un gran nivel de empatía social y la capacidad ética de los parlamentarios, y de no ser así, los parlamentarios solo serían un factor para crear ingobernabilidad. Dado que el Perú ha tenido una experiencia con la bicameralidad entre 1980 y 1990, antes de que se disolviera por el autogolpe de Fujimori, ¿cuán útil fue esta bicameralidad en la gobernabilidad del país por encima de las características económicas o sociales de los regímenes que se ubicaron en esta época? Para responderlo, en este mini documental daremos a conocer lo que sostiene el historiador Raimundo Heredia Vargas. En el 80, se puede decir que la transición a la democracia en el Perú se originó por la iniciativa de las propias Fuerzas Armadas, y en la última etapa de transición culminaría en las elecciones presidenciales y legislativas de 1980, regidas por la Carta Fundamental aprobada por referéndum en 1979. De acuerdo con lo establecido por la Constitución de 1979, el Poder Ejecutivo quedó constituido por un presidente de la República que era tanto jefe de gobierno como de Estado, el que era electo por 5 años, sin posibilidad de reelección inmediata. El Poder Legislativo, por su parte, y tal como lo establecía el artículo 166 de la Constitución Política de 1979, era bicameral, existiendo un Senado que estaba compuesto por 65 miembros, que eran elegidos por las regiones por un periodo de 5 años. También formaban parte del Senado los expresidentes de la República en calidad de vitalicios. Esta norma, que fue la que permitió que tanto Fernando Belaúnde como Alan García ejercieran como senadores y que fuera derogada por la Constitución de 1993. También formaban parte del Poder Legislativo la Cámara de Diputados, que de acuerdo al artículo 167 de la Carta Magna de 1979, estaba compuesta por 180 representantes, todos ellos elegidos por un periodo de 5 años por medio del sufragio directo y secreto. Independientemente de la separación de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, y de las atribuciones de cada uno de ellos, lo cierto es que el sistema político peruano, implementado por la Constitución de 1979, decidió fortalecer el poder presidencial, aunque mantuvo instituciones de regímenes parlamentarios como el Consejo de Ministros, la censura, la interpelación y la disolución. Pero en la práctica, esto había conducido a una suerte de caudillismo presidencial. Una vez establecido el marco institucional sobre el cual debía de desarrollarse el nuevo régimen democrático, se llevaron a efecto las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1980, que permitieron el tránsito a la democracia, y en esta oportunidad
el abanderado de Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, Fernando Belaúnde Terry, llegaría a la presidencia de la República. Lo mismo ocurriría luego en 1985, cuando se eligió a Alan García y a Lapra. Se podría señalar que el problema que enfrentaron ambas administraciones en relación a la gobernabilidad estuvieron dados porque tanto Acción Popular como el APRA monopolizaron las mesas directivas de las cámaras de senadores y diputados en sus respectivos gobiernos. Y esto se explica porque ambos gobiernos democráticos funcionaron con mayorías parlamentarias, haciendo por lo general innecesarios los acuerdos políticos estables con otras fuerzas políticas y afectando la labor del propio Congreso, que se subordinaba a las iniciativas del Poder Ejecutivo, es decir, era un Congreso sometido al presidente. Una prueba de ello es el recurso frecuente de la delegación legislativa, los llamados decretos legislativos, los que se utilizaron de una manera amplia y general sobre un número indeterminado de leyes, tanto por Fernando Belaúnde y Alan García, incluyendo leyes orgánicas que tenían el carácter de ser disposiciones constitucionales. Finalmente, podríamos señalar que el excesivo presidencialismo del sistema político peruano, unido a un Congreso dócil, o mejor dicho sometido, sobre el que se contaba con mayoría parlamentaria, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, serían uno de los elementos que condicionaron la pésima gobernabilidad política del país durante la década del 80.